Que dice así en el nombre de nuestro Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Ojo con la expresión, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Gloria al Dios de los cielos. Padre, tu palabra es fiel, verdadera. Prepara y alista los corazones para que puedan ser ministrados con la misma. Pido, Señor, que todo aquello que pudiera ser obstrucción, obstáculo para que tu palabra sea receptada, recibida por todos, sea quitado en nombre de Cristo. Prepara nuestros corazones para el mayor de los milagros. El mayor de los milagros es la salvación de las almas. Por lo que te pedimos que obres de una forma especial, y esto lo hacemos en nombre de Cristo el Señor. Amén. Y amén. Pues bien, hablamos de la necesidad de un milagro, así como lo hemos apuntado. Primero me gusta siempre hablar del tema que Dios pone en nuestros corazones. Desde la madrugada, era la 1:30 de la madrugada, cuando abrí mis ojos e inmediatamente mi corazón empezó a trabajar todo lo que tiene que ver con esta parte. Ya venía hace días con algo en mi corazón, pero no tenía la línea clara de donde Dios quería o por donde Dios quería que nos enrumbásemos para compartir el consejo en el día de hoy. Pero pone esto en mi interior, necesidad de un milagro. Primero tenemos que definir el concepto, porque de pronto si no lo definimos, entonces no sabemos a dónde vamos a llegar. Y hay que concebir que hay necesidades bastantísimas. El enfermo necesita de medicina, necesita que se le llegue hasta el doctor. El que está carente de alguna medicina igual quiere que se les otorgan. El que está carente de afecto, porque hay necesidades como estas, en las que las personas necesitan con urgencia que se les muestre un poquito de atención, un poquito de cariño, se les dé el abrazo. Hay gentes, aun cuando, yo quiero apuntar aquí, que proyectan negativas, o sea, gente que usted ve que son aductos o que son secos, que son medio repulsivos en algún momento, pero esa repulsividad es simplemente una proyección adversa de la realidad que tienen dentro. Me explico. Usted ve gentes que de repente usted lo va a saludar con un abrazo efusivo y ellos le extienden el brazo como diciendo, no te me acerques, te saludo con el abrazo pero a la distancia. Eso está hablando de la necesidad que hay en sus corazones, porque de pronto no fueron enseñados así, no fueron enseñados a ser afectivos, ellos mismos no se han dado la oportunidad de serlo y por consecuencia pues exhiben y muestran la necesidad de esa afectividad. Entonces pensemos en algo en particular. Por ahí se suele decir que la necesidad tiene cara de hereje. Los ancianos en Dominicana dicen esto muy recurrentemente, esto hablando de que cuando la necesidad o la crisis se acerca, hay que correr inmediatamente para buscar cómo mitigar o satisfacer esa necesidad imperiosa que se tiene en el alma. Por ahí también dicen, ¿verdad?, que el muerto quiere misa. O sea, una necesidad es que le den su misa, dicen, ¿verdad?, los hermanos católicos. Entonces, en función de lo que tiene que ver con este orden, pienso en la necesidad. Ananke se dice en griego. La palabra necesidad, ananke. El problema que no se tiene lo imprescindible para vivir o para sostenerse. Oiga esto. Es un problema en que no se tiene, la necesidad es un problema en que no se tiene lo necesario para vivir o para sostenerse. La falta de los elementos que son menester para la conservación de la vida, eso es una necesidad. Es una carencia continua de alimento que puede causar debilidad, trance, peligro o circunstancia o riesgo en el cual precisa de auxilio o de urgencia. Eso es necesidad en términos planos según define el diccionario. Entonces figuremos, cuando hay estas necesidades y pensando en la cuarentena, este nivel de encierro, compartía con un compañero, me decía ayer, antes de ayer me decía, oye, me tomé la tarde para ir a la playita aquí cerca de acá de la casa y caminé allí con mi hija y oye, me corría arriba, abajo y decía, papi, pero ¿por qué tenemos que irnos? O sea, había una necesidad, era salir a explorar el exterior, porque prácticamente hoy y en este tiempo del COVID-19, pues la gente se ha enclaustrado, la gente se ha encerrado en casa.
para evitar la propagación, etcétera, para evitar y por el miedo que se ha vendido más a través de los medios de comunicación y como básicamente la gente ha entrado en este neurotismo y psicotismo a la vez. Yo creo que es más neurosis que otra cosa. Esto lo digo porque estoy en el medio, salgo al trabajo, voy al mall, voy a diferentes sitios y veo que es exactamente lo mismo sentimiento en la gente. No con ello no tengamos prevención, pero no seamos psicóticos. Siempre creo que hay que hacer, como dice el maestro Mateo 23, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Amén. Entonces, en función de eso es necesario e importante el que nosotros comprendamos la esencia del programa de Dios. Ahora, pensando en lo que es milagro, porque si hay necesidad de un milagro, la palabra milagro, semeón, como diríamos también en griego, señal, marca, prenda, que se usa para milagros y maravillas como señales de autoridad divina. Me encanta que dice como milagro, que es una señal de autoridad divina. ¿Por qué? Porque cuando la gente está enfermo, por más bueno que sea el médico, por más experimentado que sea, por más estudios que tenga, por más preparación que tenga, el milagro no va a depender de la capacidad del doctor. El milagro tiene que ser, como dice acá, una señal de autoridad divina. Por consecuencia, es algo que se desprende del trono de Dios como una señal o una obra de parte de Dios y para nosotros se concibe como un milagro. En más de una oportunidad hemos dicho, Dios no hace milagros. Porque si Dios hiciese un milagro, estaría haciendo algo que está por encima de su capacidad. Dios hace obras, pero nosotros es un milagro. Porque trascendió nuestra lógica, trascendió nuestra capacidad, trascendió nuestros recursos, trascendió nuestras posibilidades. Dios hizo esta obra y nosotros experimentamos milagros. Yo sé que usted me está entendiendo. ¿Cómo es que de repente el médico diagnostica un cáncer fase 3, por decir, con metástasis en diferentes partes del cuerpo? Y de pronto, de buenas a primeras, sin intervención quirúrgica, sin quimioterapia, sin nada de esto, de pronto todo esto desaparece. Todos los nódulos, todos los miomas o todo lo causante del cáncer desaparece. ¿Cómo se pudo haber hecho? Para el médico es algo increíble. Para nosotros que somos personas que ejercitadas en el orden de fe, podemos decir, esta es la obra de Dios. Así es que el milagro, sigo diciendo, es una señal de la autoridad divina, es una señal del poder divino, una señal de Él. Nosotros recibimos este milagro y esta es la parte fundamental. Persona desahuciada clínicamente. Por ejemplo, yo soy un milagro andante. A los 2 años de edad me desahució los médicos, me mandaron a morir a mi casa. Le dijeron a mis padres que no podían hacer nada por mí. Pero figure, 40 y tantos años después estoy aquí para decirle a usted que soy el producto de una señal de autoridad divina. El médico dijo no podemos hacer nada. Y por mi casa cruzó una evangélica, recuerdo cuál ahora, donde estábamos hospedados, estamos en Barahona, no recuerdo ahora. Y esta hermanita pasó por la casa y recuerdo que decía, y usted dirá, ¿cuántos años recuerda? Sí, lo recuerdo porque lo viví en carne propia y conozco. Recuerdo cada uno de los episodios. Cada uno de los episodios, mi madre me dice, ¿cómo te acuerdas de eso? Digo, pero me acuerdo. En función de esto, recuerdo que la hermanita dijo, yo le voy a orar a mi Dios a ver qué opinión le merece la salud del niño. Hoy puedo, ¿verdad?, testificar, y aun cuando para muchos esto sea increíble, que yo pueda recordar esto, para mí no es increíble porque yo lo viví, lo experimenté en carne viva. En virtud de todo lo que estoy queriendo apuntar, Dios está en el mismo lugar donde estuvo hace 40 años, en el mismo lugar donde estuvo hace 2000, 3000, donde estuvo en la eternidad, donde está en la eternidad y donde estará después de la eternidad. Dios sigue siendo exactamente el mismo. Ahora, volvamos al texto sagrado. El texto dice, otra vez volvió Jesús a entrar en Capernaum después de algunos días. Recordamos que Jesús se movía por diferentes lugares, Jesús se movía por diferentes entornos, caminaba de aldea en aldea, caminaba en ciudad de Israel o del circuito de Israel y por esta causa se alejaba de aquel lugar. Ahora, yo creo que los lugares son también significativos y entrañan respuestas divinas. Ojo con ello. Repito una vez más, entiendo y creo que los lugares son significativos e igual entrañan los propósitos del Señor. Porque usted diría, pastor, usted dice esto. Sí, es importante que lo entendamos, porque todo esto tiene un gran sentido. Primero, la palabra Capernaum tiene una traducción que a mí me encanta, porque cuando pienso en Capernaum, está hablando Caper, ciudad, Naum, ciudad de Naum, construcción y traducción de la palabra aldea de consolación. ¿Escuchó la nota? Entonces estamos hablando de que el Señor va a llevar una consolación a la gente. Hay gentes que quieren experimentar las cosas de Dios, pero lejos de Dios. Repito, tiene que estar en el lugar correcto, a la hora correcta, pero también se precisa tener la actitud correcta. Oiga esto, para poder recibir milagros hay que estar en el lugar correcto, hago reiteración, también tener la actitud correcta.
Porque no es cuestión de lo que yo quiera, porque de pronto todos queremos el milagro, pero no todos tienen y posan la misma actitud. No se supone que deba ser así este hecho. Pensemos inmediatamente en algo, porque para ver milagros, dije, tiene que haber actitud, pero ¿qué sucede en el texto? El texto dice que había un obstáculo, habían obstáculos en aquel lugar para experimentar el milagro. Número uno, la inaccesibilidad. Había una gran multitud, impedían el acceso de Jesús. Note que me encanta que el texto dice, después de algunos días se oyó que Jesús estaba en casa, en casa. ¿Por qué dice que estaba en casa? Si la casa de Jesús era en Nazaret, ¿por qué de pronto ahora dice que estaba en casa? ¿Por qué el escritor Marcos dice esto? Debo apuntar y señalar que como teólogos hemos, ¿verdad?, discutido en diferentes escenarios que Marcos, el evangelio de Marcos es el evangelio de la biografía de los dichos de Pedro. Y si leemos a Lucas, cuando Lucas está hablando de este mismo episodio, está diciendo que Jesús se encontraba en la casa de Pedro. Y dice el texto acá en Marcos hablando, y se oyó que Jesús estaba en casa. Da sentado, entonces por sentado, que quien está hablando en este caso, las notas recogidas, es la del caso de Pedro, ya que la casa de Marcos estaba en Jerusalén, cerca del monte del Olivar, cerca donde se construyó el templo. Allí estaba la casa de Marcos, que es donde se encontraba el aposento alto. Entonces dice que estaba en casa. Aquí está la nota. Y esta obviamente se había convertido en el cuartel general, por decir, de donde Jesús iba, descansaba, de donde salía su encuentro con la gente. Esta misma ciudad donde él encontró a Mateo, más adelante, verso 13, en adelante se puede encontrar la nota. Pero bueno, la nota es esta. No voy a entrar en debates y discusiones de cosas que atañen al orden teológico. Pero la realidad es que está diciendo que estaba allí y los obstáculos señalaban que había una gran multitud que aún ni a la puerta se podía experimentar o el acceso a donde estaba el maestro. Quiero pensar esto en breve, ¿verdad? Lo voy a dejar medio sucinto para tomarlo en breve de algunos obstáculos. Otro de los obstáculos que se presenta en medio de la inaccesibilidad es que es la multitud, pero también la incredulidad. Hay gentes que quieren recibir milagros, pero son incrédulos. No como decíamos la semana pasada o la semana antes pasada cuando hablamos de aquella obra que el Señor hizo de la liberación de aquel muchacho. Cuando decía al Señor, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Esta incredulidad, pero producida, conectada a una rebelión, es la que muchas veces imposibilitará, obstruirá que alguien pueda recibir dicho milagro. Y otro, sin dejar de señalar, pecados. Los pecados a veces impiden que el milagro, o siempre impiden que el milagro se reciba. ¿Y esto a razón de qué? En el libro de Juan, en el capítulo 9, cuando se narra la historia de aquel que había nacido ciego, él dice, ustedes en su ley dicen que Dios no escucha al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios, si alguno está de acuerdo al orden de Dios, a este ha de escuchar. Aquí el principio. Entonces, manejemos algunos detalles. Dice que cuando estos jóvenes, 4 hombres, oyeron que Jesús estaba en la casa de Pedro, entonces vinieron a Jesús trayendo un paralítico y cargado, que era cargado por 4. 4 hombres vinieron cargando al muchacho. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde él estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ojo con ello, porque no estamos hablando de alguien que de repente tenga una cojera, que tiene un skinhead, ¿verdad? Que es cuando se dobla un tobillo y se hincha el pie, que no se soporta prácticamente el cuerpo. Está hablando de un paralítico, de alguien en una cuadraplegia, que no puede más que simplemente hablar, no puede mover a veces ni siquiera el cuello, o a veces desde el cuello hacia abajo está completamente inmóvil. Esta es una cuadraplegia. En el caso de este, no se podía mover para nada. Y dice que 4 amigos suyos quisieron colaborarle. 4 amigos suyos le amaban. Y quiero que concibamos esto, porque a veces para recibir milagros hace falta tener amigos. Hay milagros que se van a producir por la amistad. Como dije ahorita, que hay una falta de afectividad en alguien, una necesidad de afectividad. Y a veces el tener amigos le va a ayudar a que pueda vencer esta parte de la afectividad. El que de pronto a alguien no le conozca va a ser viabilizado por el grupo de amigos que pueda tener. Y que le hagan conexiones con aquellos que están en su entorno. Amigos que de repente nos hagan el transfer, nos ayuden de pronto a llegar a ciertos lugares donde de pronto quisiéramos llegar. Estos amigos son importantísimos que nosotros contemos con ellos. Ahora, ojo con el que tiene una necesidad de amistad porque no se ha sabido mostrar amigo. El texto sagrado dice que hay amigos más unidos que hermanos.
que el que tiene amigo ha de mostrarse amigo y que amigos hay más unidos que hermanos. Óigame, esto es fundamental porque cuando la Biblia está hablando de esto y habla de la amistad, está hablando de alguien que puede tener empatía, que puede identificarse, que está ahí contigo para cuando lo quieras. Oía una anécdota, no sé si era mi esposa que la escuchaba o alguien mandó la nota. No, alguien mandó la nota y la escuché. No recuerdo por cuál página. Es que de pronto un amigo llama a un compañero suyo y le dice: mira, mi mamá está muy grave, está muy enferma, yo quiero que tú me ayudes, que ella necesita un medicamento, ¿será que me puedes prestar un dinero? Este amigo le dice: mira, estoy en el trabajo ahora, ¿será que tú me llamas después como a tal hora que yo voy a estar disponible para ti en ese momento? Y cuando llegó la hora, en efecto, el amigo llama al amigo y el amigo no le toma el teléfono. Y le llama recurrentemente y no le contesta el teléfono. Y inmediatamente cuando vuelve y llama, todo cae, hasta la secretera, el grabadora. Cae todo al grabador. Y cuando llega un momento y dice: óyeme, pero mi amigo me dijo que me iba a prestar la mano. ¿Y cómo es que de pronto mi amigo ahora prácticamente se olvidó de que yo le estaba pidiendo? Porque tengo una necesidad y es de darle una medicina a mi mamá que está muy grave, sin esto se puede morir, y ahora ni siquiera me quiere tomar la llamada. El amigo se fue así pensando para su casa, pensando y con dolor en su corazón hacia su amigo. Entonces cuando llega hasta la casa y va donde está la mamá, mira justo en la mesa de noche, al lado de la cama de la mamá, unas medicinas. Se va y se acerca a una hermana suya y le dice: ven acá, y esas medicinas que están ahí, oh, ¿tú no supiste? Fulano vino y trajo estas medicinas y las dejó ahí y se marchó. No lo viste porque él iba prácticamente saliendo cuando tú entrabas. Dice él: no lo vi. Inmediatamente empezaron a salir lágrimas de sus ojos. Corrió hasta donde estaba el amigo y le dice: ¿sabes qué? Me dijiste que te llamara después del trabajo y te llamaba y tú no me contestabas. El amigo le dijo: ¿sabes algo, amigo? Lo que pasa es que yo necesitaba resolver tu necesidad, pero no tenía el dinero, así que tomé la decisión de vender mi teléfono y con eso fui y compré las medicinas y las puse allá en tu casa. La verdad es que solo cuando nosotros podemos interpretar la urgencia de alguien que nosotros sabemos que es nuestro amigo y de quien nosotros somos amigos, porque no solamente es de lo que hagan por nosotros, sino hasta qué punto nosotros somos capaces de hacer por otros lo que quisiéramos que hagan con nosotros. Pienso en Mateo 7:12, como el maestro dijo: de modo que lo que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea, no se trata de cuánta necesidad yo tengo, sino de cuánto podamos hacer por los amigos. Y los amigos de la historia sabían que este amigo suyo de pronto estaba envuelto en una situación de imposibilidad. Tenía una necesidad de salud, tenía una necesidad de ser restaurado. Y ellos necesitaban ver a su amigo sano también, porque eran amigos. Y el amigo quiere ver a su amigo bien. El amigo quiere ver a su amigo desarrollarse, no como el síndrome de Proconsum, como se llama, que es que yo quiero que te vaya bien, pero nunca mejor que a mí. No es el detalle, aquí no es lo que implica. Ellos lo que querían ver a su amigo completamente sano, completamente restaurado. Pues tomaron al amigo entre 4, imagínense, era una camilla que entre 2 perfectamente podían llevarlo, pero ellos quisieron ser todos partícipes de la sanidad, de la restauración, del milagro en la vida de su amigo. Señores, necesitamos tener amigos, y para poder tener amigos tenemos que echar a un lado el egoísmo. Para poder tener amigos necesitamos nosotros ser amigos de los amigos, mostrarnos como tales, quizás como el de la historia. Y claro está que de repente alguien que puede obrar de esta manera es solo aquel que tiene a Jesús en el corazón. Y esta obra la puede llevar a cabo, la puede llevar al desarrollo con alguien solo si se puede identificar con la necesidad del hermano. Aquí conecto entonces con la historia. Dice que ellos llevaron al paralítico. Al no poder entrar, dice que subieron al chico por la casa, por un costado de la casa, en los techos que eran planos, hechos con vigas, cubierto entonces de paja, con un poquito, ¿verdad?, de barro en el detalle. Dice que ellos no sé cómo lograron mirar dónde estaba exactamente Jesús, pero dice que justo donde estaba Jesús, hollaron el techo de la casa de Pedro. Me detengo un momento aquí. La casa de Pedro. No estamos hablando de cualquiera, ¿no? Es de la casa de Pedro. Y usted sabe de quién hablamos. Estamos hablando de aquel que le cortó la oreja al soldado.
Estamos hablando de alguien cuyo temperamento era tan explosivo que podía ser, ¿verdad?, capaz de muchas cosas, aunque luego las pensara. Estoy hablando de ese individuo. O sea, estos estaban tan dispuestos a ver la sanidad de su amigo, cueste lo que cueste. Fueron y llevaron a este amigo para que fuera restaurada su salud, fuera restaurado su movilidad, porque era cuadrapléjico, paralítico. Entonces, miramos todo este detalle. Y cuando ve Jesús que estos muchachos hacen tanta diligencia, porque hay un detalle. Para poder ver a veces los milagros, alguien tiene que ser diligente. El paralítico no lo podía por ya la discapacidad y la inmovilidad. Pero estos amigos fueron diligentes. Estos amigos fueron intrépidos, estos amigos fueron dedicados, estos amigos fueron tan entregados, tan dispuestos y convencidos. Y nota el texto que dice acá que Jesús, viendo la fe de ellos, aleluya, viendo la fe de ellos, mirando la fe que había en estos 4 amigos, viendo que estos tenían la fe de que su amigo podía ser sanado. Mira, es interesante esto. A veces hay que combinar la fe para experimentar los milagros. Yo no sé si usted puede interpretar lo que estoy diciendo, porque es difícil, como dice Amós 3:3, cómo andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Cómo se van a producir los milagros cuando de repente alguien está pensando en una cosa y otros están pensando en otras? ¿Cómo se va a producir el milagro cuando a veces Dios tiene la voluntad? De hecho, su voluntad es que todo el mundo sea sanado, pero a veces no está nuestra voluntad combinada con la de Dios, ni nuestra obediencia combinada con la de Dios, y por eso no experimentamos los milagros. Es necesario, urgente, imperioso, el que todos podamos entrar en esta misma línea de pensamiento, que nos podamos poner de acuerdo tan perfectamente para poder ver producidos los milagros que traigan el cambio que nuestras vidas necesitan. Es necesario que pueda haber la combinación de todos caminando y empujando, como he dicho en muchas oportunidades, que muchas veces para lograr los objetivos hay que verlo desde la misma óptica, desde el mismo ángulo, porque se miran desde posiciones opuestas, es difícil que encontremos el punto de convergencia. Por ello, para nosotros poder experimentar el milagro, hace falta que esto se produzca, que podamos ponernos de acuerdo con esto. Usted que está acá, usted que está a través del Zoom, usted que está a través de Facebook Live, hay milagros que se pueden experimentar y recibir. Es posible que usted esté expectante de algo que usted, que hay una necesidad en su vida, quizás en su entorno familiar, quizás de pronto una necesidad fisiológica, ¿verdad? Una necesidad en el orden de la salud, una necesidad quizás en el orden emocional, una necesidad en el orden económico, yo no sé, solamente estoy queriendo mencionar alguno, pero dentro de todo esto, a necesidades que podemos experimentar unos con otros, yo creo que sí existe una respuesta de Dios. Y reitero que si milagro es aquello que está, ¿verdad?, es consignada a la autoridad divina, pues creo igual, con claridad meridiana, que el Dios al que nosotros servimos sigue teniendo el mismo poder, la misma autoridad. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para el milagro recibirlo? Número 1, dije ahorita que existen algunos obstáculos y dejé algunas cosas sucintas que quiero tomarlas ahora. Número 1, para poder experimentar el milagro, a veces, y no te estoy diciendo a veces, no diciendo esto como si fuese la vida. Dios bendiga a quien se conecta ahora. Entonces, en la medida en la que nosotros podemos mirar estos detalles, Dios está diciendo que hay milagros que se van a recibir. Hay un milagro por el cual nosotros vamos a ser habilitados para poderlo experimentar, pero hay que mover obstáculos. Uno de ellos, dije, la multitud. Y esto es fundamental, porque cuando nosotros podemos interpretar que hay multitudes que son obstrucción para experimentar los milagros, tenemos una vida cargada de las cosas que en las multitudes se pueden perder. Recordamos cuando Jesús entró a la casa de Jairo. La hija de Jairo había muerto, pero dice Jesús, saquen a las gentes. Las multitudes obstruyen a veces que los milagros se produzcan. Entonces, los psicólogos a veces dicen que existe lo que es la presión de grupo. Las multitudes presionan. Cuando Jesús iba caminando, que aquella mujer con el flujo de sangre no podía experimentar el milagro porque las multitudes lo oprimían. La gente hacían imposible el acceso para que esta mujer llegara donde estaba Jesús. Cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, de Zaqueo, le dice, bueno, de aquel señor, de Jairo, no puede entrar porque de pronto había una multitud allí. Él dice, no puedo hacer este milagro de otra manera, saquen la multitud y solamente lleguen los papás y mis discípulos. Para poder producir milagros hay que abandonar la multitud. Y ojo con lo que estoy señalando. A veces queremos estar en el bullicio. Dios a veces necesita que nosotros entremos a un punto donde estemos nosotros con Él a solas,
Mateo 5 a Mateo 6, escuchamos al maestro decir, ustedes cuando oren, entren en su habitación y cierren tras así sus puertas. Ojo con ello. Y entren y cierren tras ustedes las puertas. Usted quiere recibir el milagro, recuerde, vaya al rincón de su casa. Vaya a la parte íntima suya. Y su Padre, como dice Jesús, que le ve en los secretos, le ha de recompensar públicamente. Ojo con ello. Entonces, ¿quieres un milagro? Tiene que echar a un lado la multitud. No en que sea mi amigo, echa a un lado a su amigo. Porque creo que por encima del amigo, y no te estoy hablando de los amigos hace un momento, pero creo que el mejor de los amigos es el Jesús. Jesús dijo que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Usted sabe que el único que ha muerto por la gente y por la humanidad es Jesús. Así es que, si quieres experimentar el milagro, tienes que abandonar muchas veces tus panas. Aquellos que son muy close tuyo, tienes que echarlos a un lado. No le estoy diciendo sea un antisocial, lo que le estoy diciendo es que cuando usted tiene e interpreta la necesidad, usted tiene que hacer a un lado lo que sea. Usted tiene que echarlo a un lado. Ahora, cuando estamos en esta cuarentena y estas situaciones que se van dando por el contexto de salud y prevención, y para mantenernos sanos, ¿cuántos amigos solamente lo vemos a través de las redes sociales? ¿Ya? Entonces creo que definitivamente tenemos que estar así. Me asienta mi hijo diciéndome que sí, porque él también ha tenido que suprimirse de visitar a su novia. ¿Por qué? Porque él... Jesús. Entonces, en la vida que nosotros miramos y pensamos en esto, Dios, el Eterno, espera que nosotros también podamos hacer a un lado las multitudes. Oye, todo el mundo quiere ser, hay algo que hay que señalar aquí. Cuando digo que hay que hacer a un lado la multitud, se va a acabar allí las transmisiones en los live. Cuando tú entras a solas con Dios, se acaban los live. Se acaban los Instagram, se acaban los Facebook, se acaban los YouTube, se acaban todas las redes sociales. Cuando entramos a Dios, porque tenemos una necesidad, yo creo que como a veces decimos que el DDD, el discado directo a distancia, ¿verdad? Entonces el DDD, ese discado directo a distancia, creo que es un discado directo a Dios, se va a producir en la intimidad, donde no haya nadie, donde estés solo tú con Dios, se va a producir esto. Hay que echar a un lado las multitudes que obstruyen que pueda recibir el milagro. Muchos te van a decir, pero ¿y cómo es eso de que tú ahora dices evangélico? A mí me dijeron así cuando tenía 14 años, te da una semana. Estoy una semana sirviéndole a Dios. Señores, 34 años y tanto y la semana no termina. Yo creo que fueron profetas esa gente. La semana no termina. Entonces, en la medida en la que miramos, si no terminará, porque apenas estamos comenzando a servirle a Dios. Nota que dije apenas estamos comenzando, porque si solo son 34 años y Él es un ser eterno, este es un puntito de aguja, de alfiler pequeño a un Dios eterno. Entonces, a medida que nosotros podemos internalizar todo lo que tiene que ver con este detalle, si tienes necesidad de un milagro, número uno, tienes que echar a un lado la multitud. Tienes que echar a un lado la multitud. Tienes que echar a un lado lo que te impide, lo que te hace te impide accesar a Dios. La incredulidad. El texto sagrado establece y dice en el libro de Hebreos capítulo 11 y verso 6, está diciendo que todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que Él va a ser el galardón de todos aquellos que le buscan. Ojo con el texto. Hebreos, reitero, 11:6. Que todo el que se acerque a Dios tiene que creer que Dios existe y que Él será el galardón de todos aquellos que le buscan. ¿Alguien quiere experimentar el milagro? La pregunta es, ¿te acercas a Dios? Y la segunda es, ¿le crees a Dios? Repito entonces esto y lo pongo en perspectiva. Si quieres experimentar, si tienes necesidad de un milagro, ¿te acercas a Dios? O sea, ¿cuál es tu distancia de Él? ¿Cuál es tu proximidad de Él? Porque hoy alguien pudiera decirme, bueno, pastor, estamos en un programa de los gobiernos en lo cual estamos hablando de lo que es el distanciamiento social. Perfecto, ya te entiendo. Hay un distanciamiento social, pero la pregunta es, ¿por qué te alejas de Dios? Si todos necesitamos a Dios, entonces ¿por qué alejarnos de Dios? Él dice en su palabra que Él es Dios de cerca, no es Dios de lejos. De hecho, Él dice, acérquense a mí. Vengan a mí todos los que están trabajados, cansados, yo les hago descansar. Dice el libro de Mateo 11:29. La verdad es que pensando todo lo que tiene que ver con este detalle, Él hace esta invitación. Usted necesita el milagro, tiene que acercarse a Dios. Segundo, tiene que creer en Dios. Tiene que echar a un lado la incredulidad. O sea, yo no puedo creer que Dios va a obrar de acuerdo a mis perspectivas. Yo no puedo interpretar que Dios va a obrar el milagro de acuerdo a mis estándares. Yo no puedo interpretar que Dios lo va a hacer de acuerdo a mis caprichos. Él lo va a hacer de acuerdo a su perfecta voluntad. Él lo va a hacer de acuerdo a sus estándares. Él lo va a hacer de acuerdo a lo que Él establece. Él es que traza las pautas.
Y nosotros solo los que nos toca es obedecer esas pautas o directrices que el Señor ha marcado. Entonces, en función del milagro que alguien necesita, de esta obra que está consignada en la autoridad divina para experimentar y recibir, alguien necesita echar a un lado los obstáculos. Hablé de la inaccesibilidad o el no poder accesar a Dios. De acuerdo, y siempre digo que Dios está tan lejos del ser humano que se encuentra a la distancia de una oración. Repito esto entonces. Dios está tan lejos del ser humano que se encuentra a la distancia de una oración, pero con un corazón que verdaderamente esté enquistado en la humildad, esté enquistado en la obediencia, esté enquistado en esa actitud de alguien que se sabe necesitado, urgido. De hecho, su palabra dice que el corazón contrito y humillado, Él no lo rechaza, dice Salmo 51:10. Entonces, cuando nosotros podemos estar claros en lo que esto establece, en lo que esto apunta, en lo que esto invita, el Señor espera que para que tú y yo recibamos ese milagro, empecemos a quitar esas cosas que son obstrucciones, obstáculos que impiden el que podamos experimentarlo y vivirlo. Ojo, para poder ir entonces entrando en este orden de pensamiento. La incredulidad va a entorpecer que las cosas se hagan. Recuerdo cuando Jesús llegaba allí, capítulo 11, libro de Juan, a la tumba, al lugar donde estaba Marta, María y Lázaro y ya aquel muerto. Él le dice: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que para que el que cree todo le es posible. ¿Estás entendiendo entonces la nota por dónde va esto? El que de pronto quiere recibir el milagro pero no lo crees. No lo crees. Quiere recibir el milagro pero no tiene la actitud de humildad para poderlo solicitar. Otro detalle es que estos muchachos, y quiero aquí apuntar, creyeron que su amigo paralítico cuadrapléjico podía recibir el milagro, pero ellos fueron perseverantes, fueron diligentes, fueron consistentes, fueron concisos, pero también fueron precisos, valga aquí decir. Ojo con ello. Ellos vieron que no podían y buscaron medias, vueltas, y que me imagino que dieron vuelta a la redonda de la casa, porque no estaban ni siquiera parado a la puerta. Podían ellos acercarse porque toda la casa estaba llena de gente. En las ventanas, en las puertas, todo estaba lleno de personas. O sea, Jesús se les escuchaba la voz, mas no se le veía por las multitudes que estaban allí. Entonces quiero apuntarles esto. Y es que cuando entonces ellos logran accesar a la parte superior del techo de la casa de Pedro, dice que empezaron a descobijar, hicieron un hueco, una abertura, y por allí bajaron al paralítico y lo pusieron delante de Jesús. Y me encanta esto, porque Jesús se identifica plenamente con la situación de vida de las personas. Y miramos que el texto está diciendo aquí, y esto me encanta, porque el texto habla de manera clara y categórica. Cuando estaba allí, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Me escuchó ahora? Tus pecados te son perdonados. Es que el mayor milagro para un ser humano no es que sea sanado de algún quebranto. El mayor milagro para un ser humano es que sean perdonados sus pecados. El mayor milagro para un ser humano es experimentar la salvación en su interior. Y para el contexto hebreo, que es importante señalar, ellos concebían que las enfermedades eran productos o causas, resultado del pecado. Entonces era conveniente que Jesús le dijera a él: si la causa de tu parálisis o cuadraplegia es el pecado, pues tus pecados te son perdonados. ¡Wow! ¿Usted está aquí? ¿Usted está escuchando esto? La necesidad del milagro a veces es el pecado. El problema es pecado. A veces esa necesidad es producto del pecado. A veces esa crisis que tú tienes en tu familia y esa necesidad imperiosa se ha producido por causa del pecado. Y el pecado no es más que aquello que ha vulnerado, que ha ido en contra de lo que el Señor ha establecido en sus estándares divinos, en su palabra ha sustanciado. Y pecado, teológicamente hemos dicho, todo aquello que nos separa de Dios. Pecado es aquello que nos distancia. Para un griego el pecado es no seguir las enseñanzas correctas de los padres o de los maestros. Para un hebreo el pecado no es más que cambiar tesoro por estiércol. Pero cuando transliteramos teológicamente hablando, el pecado es aquello que nos separa de Dios, es aquello que vulnera el dicho de Dios. Pecado es aquello que nos revela contra Dios. Entonces esto es lo que él está diciendo. Mi hijo, mira, esto que te ha hecho mantenerte en esta posición cuadraplégica, ¿por cuánto tiempo? No lo sé, no lo he investigado todavía, pero dice verdad que él está diciendo: tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Esto hizo que se sintieran molestos los religiosos que estaban allí. Mire qué interesante, los religiosos.
Hay gentes que a veces le importa más verte pasando por el conflicto que ser transformado. Hay gentes que de repente no creen en la transformación de otras personas. Que de repente si fueron adictos, fueron ladrones, ¿verdad? Fueron prostitutas, fueron qué sé yo, corruptos, lo que sea. La gente no cree que otros cambian. La gente no cree que las cosas pueden cambiar. No, eso es lo que está queriendo engañar al pastor. Sabrá Dios qué es lo que anda buscando allí. Después que lo consiga, más nunca vuelve a la iglesia. Hay gentes que todo el tiempo quisieran verte de la misma manera. No se permiten ellos, ni te permiten a ti el experimentar la transformación. Y este es el gran problema. Estos religiosos están allí y dicen, ven acá, pero ¿quién es este? Que puede decir perdonar el pecado. Este es lo que es un blasfemo. Esto es una herejía, en otras palabras están diciendo. ¿Cómo es que un hombre puede perdonar el pecado? Y dice el texto sagrado que esto lo decían ellos en su interior, ni siquiera lo hablaban con sus palabras. Pero dice el texto sagrado, la palabra de Dios dice que no está la palabra en nuestra boca cuando ya Dios la sabe. Y dice el texto que Jesús, conociendo lo que ellos cavilaban en sus corazones, le dicen, ¿y por qué ustedes cavilan esto? ¿No son ustedes los mismos que están diciendo y que han dicho y han enseñado que el pecado es producto, que las enfermedades son productos del pecado? O como diría en el caso del Juan capítulo 9, los discípulos le preguntan, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El caso de Bartimeo, capítulo 10 de Marcos, que en algún momento hablaremos de esto, dice, ¿verdad?, que por causa del pecado de sus anteriores. El capítulo 5 de Juan habla de uno que estaba paralítico en un estanque llamado Bethesda. Y Jesús le dice, no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. O sea, habían enfermedades productos del pecado. Igual creo que existen en este tiempo enfermedades productos del pecado. Usted dirá, pastor, ¿como cuáles? Pero la Biblia habla de la fornicación. Aquel que de pronto va y tiene un tórrido romance con una prostituta que no tiene en la frente un sign, un letrero que diga portadora cero positivo de VIH. ¿Ya? Aquel que de momento toma la decisión de tomar ingesta de alcohol por años. Se le daña el hígado, se genera una cirrosis hepática, que es como se conoce ese cáncer. Ojo, entonces tuvo un problema, tiene un problema de salud, y esto es el pecado por rebelarse contra el dicho de Dios. Aquel que por años ha fumado, de pronto el pecado de no hacer caso a Dios le genera sombra en los pulmones, de pronto un cáncer en la garganta, en la lengua, como he visto personas que han tenido este cáncer tan solo por fumar. Entonces, estas son pecados, enfermedades, productos de ser rebelde al dicho de Dios. Aquellos que de momento empiezan a caminar por ahí y a vivir como les place, aquellos que deciden hurtar y de pronto lo alcanza, como veía ayer desafortunadamente un niño de 21 años que estaba robándole a alguien y le sorprendieron y le dieron un tiro y mataron al muchacho. Entonces, imagínate, de esto es ya el desenlace de una vida de pecado y distante al dicho de Dios. Entonces sí necesitamos el entender el que ciertamente hay que producir algunas transformaciones, y si vamos a ser perseverantes, al caso de los 4 muchachos con su compañero amigo cuadrapléjico, vamos a ser perseverantes pero tratando de buscar a Dios y creyendo que el milagro lo vamos a recibir. Yo no sé si alguien puede levantar la mano ahí donde esté y decir, yo creo que el milagro lo voy a recibir, yo creo que el milagro lo vamos a experimentar. Usted puede estar convencido completamente de esto, porque el Dios al que nosotros servimos tiene la capacidad para hacerlo, pero hay una disposición. Ojo con lo que estoy queriendo apuntar. Si hace falta, entonces, reitero, la combinación de lo que es la voluntad del Padre con lo que son nuestros deseos y anhelos. Lo que es la voluntad del Padre con lo que son nuestras perspectivas, con lo que son el orden de nuestras necesidades. Sí necesitamos e imperiosamente urgimos el que nos acerquemos a Dios para experimentar y recibir los milagros que están guardados, que están marcados, que están alineados para el beneficio de nuestras vidas. Hello, con ello al punto. Noto el texto y vuelvo una vez más. Dije que los religiosos te van a impedir experimentar el milagro en tu vida. Por eso dije que hay que hacer a un lado las multitudes. Las multitudes van a obstruir, van a impedir, van a tornarse hostiles, rebeldes a lo que el Señor ya marcó para tu vida. ¿Cómo es que tú vas a estar en esto? Oye, tú fuiste ayer a hacer esto. Tú estabas orando ayer y nada pasó. Entonces ahí es donde hay que empezar a silenciar, a hacer a un lado a todos aquellos que son obstáculos para que lo experimentemos. Yo no sé en tu familia qué necesitas. No sé en tu matrimonio qué necesitas. En tu salud tampoco sé qué puedas necesitar. Pero lo que sí es seguro, gracias amor, lo que sí es seguro es que necesitamos ver la mano de Dios obrando, el milagro a nuestro favor y a favor de nuestras familias. Necesitamos ver a Dios obrar y transformar el contexto de nuestra existencia, pero por la perseverancia que nosotros podamos manejar.
Me encanta que el texto sagrado consigna, habla, encomia, motiva, para que me entienda mejor el término de lo que es la perseverancia. La perseverancia es esa consistencia. Y si obviamente entendemos un orden de física, ¿verdad? Para llegar a lo que es un punto deseado necesitamos tener una velocidad, la velocidad por el tiempo, ¿eh? Tener una velocidad y por el tiempo, dividido la D o el desplazamiento. El desplazamiento es igual a la velocidad por el tiempo, partido 2. Así se dice el orden de física. Por lo menos tengo recuerdos de eso. O sea, a medida que nosotros podemos estar claros, el Señor está diciendo, si tú quieres experimentar el milagro, necesitas tener velocidad, pero también tener consistencia, necesitas tener constancia. Estos dijeron, no lo podemos accesar, vámonos al techo. ¿Dónde tendrás que subirte tú para experimentar el milagro? ¿Dónde tendrás que llegar tú para experimentar el milagro? ¿Qué cosas tendrás que asumir tú para experimentar el milagro? ¿A quiénes tendrás que echar a un lado tú para experimentar el milagro? ¿A cuántas personas tendrás que rechazar? Ojo con ello. No estoy diciendo que seamos segregarios. Lo que estoy diciendo es que cuando tú necesitas un milagro, dicen, reitero, los ancianos en mi país, República Dominicana, dicen que la necesidad tiene cara de hereje. Si tiene cara de hereje, usted puede estar consciente de que si usted necesita algo, no importa quién llegue, ni cuándo venga, ni cómo venga, usted le dirá, si usted me puede esperar, chévere, si no me puede esperar, que le vaya bien, pero yo tengo una necesidad. El libro de Marcos, en el capítulo 10, habla del ciego Bartimeo. Ojo, dice que cuando él clamaba a Jesús, hijo de David, dice que lo reprendían y hasta lo tumbaron, porque dice que hubo que levantarlo al ciego. Yo imagino diciéndole, la gente decía, cállate, así es que decía el texto. Entonces dice, le decían que le callaban y lo reprendían para que cayese y él gritaba con más fuerza. Claro, porque el que está ciego soy yo, no eres tú, mi amor. El que necesita el milagro soy yo, no eres tú, siervo, sierva. No eres tú que necesitas ese milagro, que no necesitas soy yo. Así que si tú no entiendes mi condición, si tú no entiendes mi necesidad, por favor, hazte a un lado. Si no va a servirme como puente, vehículo, medio para yo experimentarlo, hazte a un lado. Pero yo necesito ver la mano de Dios obrar a mi favor. Yo necesito ver la mano de Dios obrar en mi matrimonio. Yo necesito ver la mano de Dios obrando en mis hijos. Necesito ver la mano de Dios obrando en mi ministerio. Necesito ver la mano de Dios obrando en mi salud, en mis finanzas. Yo necesito ver a Dios obrar. Así es que si alguien me va a obstruir el yo experimentar el milagro, óigame, o se hace a un lado, porque yo voy a seguir adelante hasta recibir lo que Dios marcó para mi vida en este día de hoy. Oiga usted, yo no sé si alguien puede gritar amén, esto va conmigo. Esta palabra va conmigo porque yo creo que es a mí a quien Dios le está hablando. Yo creo que es a mí a quien Dios le está diciendo, si tú estás determinado a recibir el milagro, pues tendrás que hacer a un lado lo que sea, hasta tus propios pensamientos. Porque hay una batalla a veces en nuestros pensamientos. Y será verdad que Dios lo va a hacer. Y será posible que esto suceda conmigo. Yo que tengo tanto tiempo en esta condición o tanto tiempo orando por esta situación y veo los mismos resultados. Noticias para darte a ti, mi hermano. Es que si el milagro no ocurrió ayer, yo estoy determinado a creer que hoy lo recibo. Aleluya. Gloria a Dios. No sé si tú, pero este es mi caso, esta es mi historia. Sí, Señor. Es alguien que tiene que estar tan determinado en saber que necesita el milagro. Óyeme, una necesidad es algo que necesita ser suplido. Ojo, Dios ahorita. Y señalaba, hablando, ¿verdad?, de la palabra en este sentido y caso, señalaba y decía que necesidad, ojo con ello, necesidad es lo que es imprescindible para vivir o sostenerse. La falta de elementos que son menester para la conservación de la vida, carencia continua de alimentos que hace debilitar, peligro, circunstancia o riesgo en el cual se precisa de auxilio o de urgencia. Entonces, si yo tengo esta necesidad que es imprescindible para vivir, mi hermano querido, oiga usted, existe lo que es el instinto de preservación. Cuando tenemos este instinto de preservación, y que lo tenemos, todo el que está vivo lo tiene, óyeme, si ve el peligro va a buscar la forma de salir a como dé lugar de allí. Si algo le puede causar daño, va a buscar la forma de salir de allí. Pero cuando hay la necesidad de un milagro, es algo imprescindible. Y dije que el milagro es aquello que es congruente, o que está de acuerdo, o que se corresponde, obviamente, con la autoridad divina como una señal. Oh Dios, yo necesito de que esa autoridad divina se manifieste a favor de mi vida. Yo sé que usted lo necesita también. Ahora, ¿qué va a hacer usted?
Oiga, usted tiene que entender esta necesidad suya, poderla comprender, que los obstáculos estarán allí, que en el pensamiento consistentemente, porque de pronto creímos de una manera, vivimos pensando de otra forma, pero Dios está diciendo, yo quiero obrar a tu favor, quiero obrar a favor de los tuyos, quiero obrar a favor de tu vida, pero tú necesitas interpretar que hay algo especial que tú necesitas hacer, hay algo en lo que tú necesitas moverte, hay una dirección en la que tú necesitas, ¿verdad?, desplazarte, hay un lugar en el que tú necesitas entrar, hay una actitud que tú necesitas asumir, hay gentes a la que tú tienes que echar a un lado porque tú necesitas el milagro. La opinión de muchas gentes no van a permitir que recibas el milagro. Ojo con lo que estoy señalando, la presión de los grupos, de tus amigos que son resistentes, renuentes al propósito de Dios, no te van a permitir entrar. Ojo, los que llevaban al paralítico tenían fe. Yo no sé si el paralítico tenía fe, pero el hecho de permitir que lo llevaran hasta donde estaba Jesús, que también lo bajaran por la camilla atado con cuerdas, oye, significa que el tipo tenía fe, y porque si lo dejaban caer, no iba a ser peor entonces una cuadraplegia y ahora golpeado además. Sin embargo, él también tuvo que emplear su fe. Los amigos tuvieron fe. Él empleó la fe también. Y al estar en la presencia del Señor, Él le dice, primero que todo, el milagro, la necesidad número uno que tienes es que necesitas ser perdonado de tus pecados. Tus pecados son perdonados. Aleluya. Tus pecados te son perdonados. Eso, aquello que te separó de Dios, esto ya es quitado de en medio. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, si quieres experimentar el milagro, primero deja que Dios perdone tus pecados, porque el estar destituido o estar lejos, fuera de la gloria de Dios, no va a permitir que experimentes el milagro. Cuando Jesús escuchó lo que ellos pensaban, ojo, vio lo que ellos pensaban, entonces miró al paralítico y dijo, ¿sabes qué, mijo? Para que esta gente entienda que cuando ya se ha quitado tu distancia de Dios, te puedo decir ahora, levántate, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y camina. Y dice que el que estaba paralítico se levantó, tomó la camilla y se le echó al hombro. Óigame, el que estaba paralítico, el milagro lo experimentó, la respuesta la recibió. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué va a necesitar tú? ¿Qué a mover para que el milagro se produzca? Reitero, primero el pecado tiene que ser quitado del corazón. Eso que te distanció de Dios por tantos años, esto que te separa de los amados, de los queridos tuyos, tiene que quitarlo del lado. Eso que te separa de los amigos que pueden ser vehículos para que puedas llegar donde Dios necesita separarlo. Hoy qué bueno que tenemos Zoom, que vemos gentes que están desde Santiago conectados, de Santo Domingo, Santiago, y veo a Stephanie, veo otros que están desde el Bronx, otros que están de diferentes lugares de la misma capital de República Dominicana, Santo Domingo. Gente que están, usted que está a través de Facebook, que está en diferentes países, está en diferentes naciones, gracias por estar allí. Hay cosas que ya quitaste del medio para poderte conectar con esto. Hay una necesidad, es quitar el pecado, que es lo que nos distancia de Dios, y entonces el milagro empiezas a recibirlo. ¿Cuál es el pecado que en tu familia está causando enfermedades, que está causando problemas en tu relación interpersonal con los tuyos, en tu matrimonio, con tus hijos? Ese pecado de rebelión que ha ido, ¿verdad?, creciendo en lo que es la cotidianidad, en las familias, que la ha llevado prácticamente a un descalabro emocional. Jesús dijo en Juan 10:10, el enemigo no viene sino para robar, para matar y para destruir. Dice Jesús, el enemigo no viene sino para matar. Esto no solo habla de una muerte física, habla de la muerte de la afectividad, habla de la muerte de la comprensión, de robarse. También viene a robar, dice el texto, viene para matar, para robar. Se roba la armonía familiar, se roba esa relación que debe existir entre padre e hijos y los padres, entre esposos. Esa parte se las lleva, muchas veces están entre las uñas, pero también dice que viene para matar. Le mata el amor a mucha gente que no están conectados a Dios, porque el que está conectado a Dios, el amor nunca se le va a morir. Nunca se le gasta, como dice 1 Corintios 13:8, el amor nunca dejará de ser. Cuando estamos conectados a Dios, esta necesidad del milagro que se debe producir en el ambiente familiar está garantizado. Este milagro que se necesita producir en el contexto del orden de nuestras relaciones significativas está garantizada porque estamos trabajando y quitando todo aquello que hace separación y distancia entre los que amamos. Este es el tiempo de que nosotros podamos interpretar, y creo y reitero que en medio de la crisis que se está viviendo hoy día, y digo gracias a Dios porque tenemos esta pandemia que ha hecho que de pronto tomemos un espacio para acercarnos un tanto a los que estamos un poquito lejos, porque ¿qué sucede? A través de las redes sociales nos acercamos a los que están lejos y nos distanciamos de los que están cerca. Sin embargo, hoy día hemos tenido necesariamente que tratar de acercarnos a los que están cerca, descubrir muchas veces los que están cerca, necesidad de un milagro con los que están cerca.
necesidad del afecto de los que están cerca, porque estamos muy lejos de ellos. En este día de hoy, ante este contexto y ante esta realidad, ante esta dinámica y frente a todos los obstáculos que puedan existir, sí necesitamos nosotros ver la mano de Dios obrar. Entonces es importante que nosotros podamos mirar todo lo que el Señor quiere manifestar a bien de nuestras vidas. Todo lo que el Señor quiere obrar para que las cosas empiecen a cambiar. El Señor empieza a ver el orden de resultados, pero usted y yo necesitamos experimentarlo también. Me encanta que esta lectura concluye cuando Jesús entonces hace la cuestionante a los religiosos que obstruían el milagro. Y le decía a él, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados, o decirle, toma tu lecho y anda. Y dice más, aquí para que veamos cómo los milagros consignados en la autoridad divina a favor de un necesitado, dice entonces el verso 10. Y para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces digo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aleluya. Óigame, la idea de Dios es esta, que la gente pueda darle gloria a Él. El milagro no es para el que lo realiza, el milagro es para el Dios que lo opera. Porque Dios puede usar el medio que Él le plazca utilizar para traer la restauración, para traer el milagro en la vida de la gente. Pero la gloria siempre tiene que ser de Dios. Qué desafortunado que hoy día se le está dando gloria a los instrumentos que Dios usa y se le está quitando la gloria al único que la merece y que no la comparte con nadie, el Dios del cielo. El Dios del cielo no comparte su gloria con ningún ser humano. Los instrumentos humanos que Dios use para traer sanidad, para traer milagros, solamente es para que la gente pueda darle gloria a Él. En este tiempo hace falta esta imperiosa situación, que todos nos acerquemos para darle gloria a Dios por lo que Él obra, por lo que Él hace, por lo que Él permite, por lo que Él en su infinita bondad así concede. Y dicho esto, creo entonces prudente preguntar a usted, y esto me encanta siempre personalizar, ¿necesita usted el milagro? Estoy convencido que las respuestas serán de asentimiento, o sea, sí. Estarán asintiendo con sus cabezas algunos diciendo, sí, yo necesito un milagro. De pronto alguien estará pensando y mirando en su interior, diciendo, Señor, ¿y cómo tú lo vas a obrar? Hermano, tengo una noticia que darle. No nos interesa saber cómo Dios lo vaya a hacer, porque tampoco también Él se reserva el derecho de decirnos cómo Él quiere hacerlo. Él lo hace, simple y llanamente lo hace. ¿Cuáles medios utilizará Él? Bueno, el que Él le plazca, porque Él es Dios. He dicho en muchas de mis enseñanzas que Dios no necesita ningún ser humano. Él no necesita a nadie. Él es Dios. Cuando Él necesite a alguien, deja de ser Dios. Él no necesita a nadie. Quienes necesitamos a Dios somos usted y yo. Estemos claros con esto. Cuando alguien necesita un milagro, sabrá, y hago reiteración, no lo van a hacer los médicos. Lo va a hacer Dios. De hecho, para ir, ¿verdad?, yendo con esto, en nuestra congregación, Remanente Fiel República Dominicana, hay una niña allá, entonces tenía 12 años, interesantemente 12 años. Recuerdo que sufrió de una enfermedad. La llevaron a un centro médico en la zona oriental, y así mismo se llama el centro médico. Y llevaron a la niña ya 2 días ingresada. No daban pie con bola, como dicen los ancianos. No encontraban diagnóstico los médicos allí. Después de 2 días, recuerdo un servicio dominical tipo hoy. Salimos del servicio, ya habíamos orado por la niña, los papás corren hasta la clínica donde está la niña. Cuando están allá en la clínica me llaman, me dicen, pastor, mire que la niña está muy grave, que a ver qué le vamos a hacer. Y uno de nuestros líderes para entonces, que dueño de una farmacia, una nuera suya, médico en una otra clínica allá en Dominicana, dicen, bueno, vamos a enviar una ambulancia, llevar a la niña de ese centro médico hasta Plaza de la Salud. Allá llevaron a la niña, inmediatamente llevaron a la niña, empezaron a hacer las analíticas. Las analíticas arrojaron que la niña tenía dengue hemorrágico y que por haberla llevado tan tarde no había posibilidad. Esta es la historia. Tengo a una de nuestros líderes, Marta, ahí conectada, que puede, ¿verdad?, certificar lo que estamos diciendo. Y lleva a la niña hasta allí, hasta la Plaza de la Salud. Inmediatamente va a la unidad de cuidados intensivos.
no se garantiza la vida de la niña. Muchos niños están entrando para esos días con el mismo cuadro. Recuerdo que me llaman a mi pastor, mire que ya estamos en Plaza de la Salud. Yo dije, no hay problema, vayan ustedes delante. Nos juntamos allá. Llegamos a la Plaza de la Salud prácticamente juntos. Entro por emergencia, todavía están allí haciendo analíticas. Me dicen, pastor, bueno, mire, que dicen que tenemos que esperar allí. Digo, no hay problema, hermano. Vamos a estar aquí, pero vamos a estar convencidos de que Dios está haciendo. Vamos a estar en oración mientras salen los resultados. Resultado, lleva a la niña al centro de cuidados intensivos. Allí duró varios días. Ese centro de cuidados intensivos tiene como una salita de estar. Allí estábamos todos los familiares orando. Los demás familiares de niños que estaban allí ingresados se unieron con nosotros en la oración. Recuerdo que en una ya de esos días, pues salgo de allí, vuelvo al día siguiente. Cuando voy llegando, la mamá de la niña sale a mi encuentro y me dice, pastor, el médico que la está atendiendo, el neurólogo, me dice que si la niña queda viva, quedará hecha un vegetal. Y que él estudió en Estados Unidos medicina, hizo especialidad en Cuba y empezó a leer su currículum doctoral. Yo miré al hermano y le dije, si usted ve al doctor, hágale saber a ese doctor que su pastor dice que ese diagnóstico cambia. Aleluya. Dígale a ese médico que su pastor dice que ese diagnóstico cambia. Él dice, nunca me he equivocado en el diagnóstico que doy. Le dijo todo esto a la hermana. La hermana se angustió, pero escuchar la palabra del pastor, cuando le decíamos, óigame, dígale que ese diagnóstico cambia, que nosotros estamos aquí y que ese diagnóstico cambia, señores. El doctor dijo esto, que la niña iba a quedar como un vegetal. Al día siguiente la niña se levanta y dice, déjenme comida, pues tengo hambre. El médico salió del cuidados intensivos y miró a la madre de la niña, que se llama Sandra Guerrero, y dice, Sandra, mire, señora, mire, siga creyendo en ese Dios al que usted cree, porque yo nunca me había equivocado en un diagnóstico y ahora me he equivocado. Es que una cosa es lo que dice la ciencia, otra cosa es lo que dice el Dios al que servimos. Usted puede glorificar a Dios. Señores, no es una cuestión del humano, porque hablé yo, no soy médico. Yo lo que soy es pastor, teólogo y comunicador, pero un médico que conoce, que es un neurólogo que entiende lo que pasa con las neuronas. Óyeme, alguien que hizo con sus maestrías, pero una cosa es lo que dice el mundo. Hace un rato dije que un milagro es algo que está reservado en la autoridad divina a favor de un necesitado, pues había necesidad de un milagro. Y vaya a ver qué niña tan preciosa tenemos. Esa niña está allí como testimonio vivencial de que existe un Dios todopoderoso. Y cuando digo un Dios, no es porque haya más Dios, existe el Dios todopoderoso al que nosotros servimos. Y cuando ve la necesidad de las personas carentes, urgidas de un milagro, Él dice, déjame ver, se han quitado los obstáculos del medio, se han quitado la incredulidad del medio, se han cerrado los oídos a las palabras, porque el médico dijo una cosa y pudiésemos haber pensado y dicho, óyeme, bueno, si Él dijo eso, vamos a aceptarlo como bueno y válido. Oiga usted, sin embargo, pudimos ir en contra de lo dicho por el doctor. No que el doctor se había equivocado. Lo que pasa es que al Dios al que servimos cambia diagnósticos. El Dios al que servimos cambia contextos. El Dios al que servimos trae esperanza al que la pierde. El Dios al que servimos, cuando la ciencia termina, Él dice, ahora me toca a mí. ¿Alguien está preparado para recibir el milagro? Esta familia está dispuesta a recibir la transformación del Dios del cielo. Esta es la hora. Por eso necesitamos estar conectados con Él, quitar todo lo que sea obstáculo y entrar en la dinámica de lo que Dios ha dicho para ver el orden de resultados. En más de una oportunidad yo mismo he vivido experiencias de esta manera en Dios. Le he visto en mi propio cuerpo, le he visto en mi orden familiar, le he visto con mis hijos también, le he visto con personas en lugares donde hemos ido a compartir el consejo al Dios al que servimos. Ve que hay una necesidad en el corazón. Y esa necesidad es fundamental para la vida, pues echamos a un lado la rebelión, echamos a un lado las obstrucciones, echamos a un lado las multitudes, echamos a un lado la incredulidad, nos conectamos en el orden de fe y entonces accionamos perseverantemente con humildad a creer que el Dios al que servimos lo puede hacer hoy una vez más. Si usted es uno de los que cree que Dios puede hacerlo, vamos a quitar la obstrucción del pecado de nuestros corazones, para ver entonces la mano de Dios obrar. Haga usted esta oración conmigo.